Entonces, esa cuestión es importante. Ahora, vamos a comenzar a hablar acerca de lo que significa el discurso, que es nuestro alimento, que es nuestra pieza. Para un carpintero, el producto que nos entrega es una cama, un ropero, una puerta. Para un artesano, por ejemplo, nos entrega una pieza de talavera o un collar o cualquier otra cosa. Para un cocinero, por ejemplo, pues desde luego sus platillos son los productos que pone en nuestro paladar. Nosotros lo que producimos son discursos, y el discurso es una pieza de reflexión, una disertación que analiza un tema determinado y que, partiendo de un postulado, partiendo de una tesis, partiendo de una creencia, logra llegar a una conclusión sin perderse. Este es el problema, que no tengamos por qué perdernos en lo que hacemos. El discurso viene justamente de la palabra discurrir, que es transitar. Y entonces nosotros analizamos, reitero, un tema a través de todas sus partes. Lo que nosotros debemos entender primordialmente es que, como bien decían los griegos, de la nada no sale nada. Si nosotros no tenemos nada en la mente, nada podemos ofrecer a los demás. Debemos preocuparnos, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, por cultivar, por engrandecer, por enaltecer nuestro intelecto. Y con esto queremos decir que es muy importante que todos los días abreven en el pensamiento y en la cultura. De ahí que seamos insistentes hasta el cansancio, hasta el fastidio, en que no debe pasar un solo día sin que ustedes lean y aprendan algo. La lectura es de todas las fuentes, ¿acaso la que mejores resultados tiene en relación a proveernos de conocimientos? Nosotros somos efectivamente muy visuales, estamos siendo educados de una manera muy receptiva. Es decir, todo lo que me quieras enseñar, platícame. Lo que me quieras decir, dímelo. O pásame una película, o pásame el video, o pásame, ¿cómo se llaman las demostraciones de YouTube? ¿Cómo se llaman? Los tutoriales, exacto. O sea, no queremos esforzarnos por generar en nuestra mente un análisis. No queremos hacer la digestión intelectual de tomar todos los elementos y de separar lo que nos sirve y lo que no nos sirve para que podamos llegar a una conclusión. Esa es una amenaza muy grande para esta generación y para las que vienen, porque si solamente se restringen a tratar de conocer lo fácil, a tratar de conocer la habilidad, pues van a ser buenos atornillando, van a ser buenos pintando, van a ser buenos haciendo dibujos en la computadora o generando ediciones de video, cosas así. Pero cuando se trate de una actividad que implique un esfuerzo intelectual, pocos resultados van a presentar. Y a mí en lo particular me tiene muy preocupado el destino de esta y las otras generaciones, porque no les estamos dando los elementos para generarles habilidades en el pensamiento. ¿Cómo le podría yo pedir a un pintor que pinte si nunca le enseñé nada? Si acaso él pudo por sí solo y como Dios le dio a entender, tomar los pinceles y medio mezclar los colores y hacer lo que pudo, ¿cómo le puedo pedir un producto más allá, un producto de calidad, un producto que hable de arte, si nunca le permití esa formación? ¿Cómo le puedo pedir a un poeta, a un escritor, que me entregue una obra de arte si nunca me preocupé por formarlo, por hacerlo sensible, por allegarlo de todas las palabras y del dominio del lenguaje, para que cuando se sienta a escribir un poema pueda verdaderamente transmitir la belleza, la fuerza que implica la generación de la literatura? Entonces, ¿cómo les voy a pedir a esta y a las siguientes generaciones de mexicanos que contribuyan activamente con el engrandecimiento, por ejemplo, político de la nación,
si no nos estamos preocupando en absoluto por darles los cimientos siquiera de lo que es la doctrina política, si no nos estamos preocupando por hacernos ciudadanos pensantes, si no nos estamos preocupando por generarles espacios para que discutan y expongan sus ideas en torno de cómo ven los problemas públicos de la nación. ¿Cómo le podría yo pedir a esta y a las siguientes generaciones que contribuyan a la mejoría integral de la calidad de los mexicanos, si poco estamos contribuyendo nosotros, que somos un poco más grandes que ustedes, o mucho más grandes que ustedes, a ponerles un ejemplo positivo respecto de su formación? En este sentido, y basado en estas analogías, lo que quiero expresarles es que necesariamente para que una persona hable en público y lo haga de manera adecuada, correcta y fecunda, tiene que preocuparse primordialmente por el alimento intelectual. Así como nos acordamos todos los días de comer, así como todos los días tenemos que llevarnos un bocado o unos bocados de alimento, necesariamente tenemos también que llevarnos todos los días unos bocados de alimento intelectual a nuestro cerebro. No podemos, reitero lo dicho en las sesiones anteriores, desperdiciar ni nuestra vida ni nuestra inteligencia. Tenemos una oportunidad única para transformarnos en entidades pensantes, en entidades que pueden analizar todo nuestro entorno, pero para que eso suceda necesitamos engrandecer nuestra capacidad cerebral, necesitamos aumentar nuestra capacidad de pensamiento. Y ello, queridos amigos, se logra únicamente con la vía de la lectura. Ustedes viven ciertamente tentados por una serie de distractores, primordialmente las tecnologías de la información y la comunicación, que pretenden decirles: no hagas nada, aquí está todo hecho. Tú nada más teclea qué es lo que quieres y aquí yo te doy el resumen, te doy la definición, cópialo, pégalo, ya no te esfuerces. Pero ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar el día en que verdaderamente tenga ganas o necesidad de pensar? ¿Qué va a suceder? Necesitamos prepararnos para eso. Si ustedes están llamados, independientemente del destino que cada uno tenga, o por dónde los lleve la vida, o qué quieran hacer de su existencia propia, pero lo importante es que se preocupen por ser los mejores, sea lo que sea que hagan. Y eso justamente pasa por nuestra preparación intelectual. Decíamos entonces que para que tengamos la posibilidad de hablar, de decir un discurso, es necesario que alimentemos todos los días a nuestra mente, que tengamos claridad en el pensamiento, que tengamos suficientes elementos de conocimiento para que podamos exponer algo fecundo. ¿Qué les voy a compartir si no sé nada? ¿Qué les voy a poder aportar si tengo las mismas, si adolezco de los mismos, si tengo las mismas carencias de quien me escucha? Nosotros tenemos que esforzarnos porque cada vez que pronunciemos un discurso, cada vez que tengamos ocasión de hablar en público, sea para sembrar en los corazones de los demás algo positivo, sea para convencerlos de algo que está mal y que lo hagamos bien, sea para fortalecer una buena práctica, etc. Pero necesariamente aquel que habla tiene que hacerlo con un fin, con un propósito, porque no somos cotorros, no somos pericos que únicamente hablan porque esa facultad tienen, o quienes se lisonjan, quienes se solazan solamente porque les gusta el cómo suena su voz. Nosotros tenemos la gran responsabilidad de que cada que hablemos lo hagamos para contribuir a algo. Entonces, primera condición, que de hecho ya es reiterativo, pero no me cansaré jamás de reiterarlo, para los oradores, la primera condición antes que saber hablar es saber leer, es saber pensar. ¿Sale? Bueno, ¿dudas? No. Bueno, ahora, la semana pasada
pequeño ejercicio de debate que nos acercó a un concepto, pero que nos dio ocasión para ver que un problema tiene cuando menos dos caras, cuando menos, tiene muchas otras, pero cuando menos todo tiene dos caras, un arriba y abajo, un oscuro y un claro, un a favor y en contra, lo que ustedes quieran, cuando menos. Hay muchísimas posiciones intermedias, hay muchísimas y todas ellas son válidas, pero es muy importante comprender que todo problema, todo, tiene diversidad de enfoques, diversidad de creencias, diversidad de posturas. Cuestiones tan básicas como, por ejemplo, el cuidado del medio ambiente, en el que creo que ninguna persona con todas sus facultades mentales puede negar que es importante. Algunos querrán tomar acciones inmediatas, algunos más querrán únicamente mantener un buen estilo de vida. Habrá quien quiera deshacerse de plásticos, de popotes. Habrá quien diga que hay que ir todavía más allá y que hay que desaparecer las industrias que tanto están dañando a nuestro medio, etc. Entonces, hay una gran cantidad de posturas, incluso para problemas que pudieran ser tan universales y que debiéramos comprender que todos estamos de acuerdo en cuanto a la esencia. O en el cuidado de los niños, por ejemplo. Habrá quien piense que lo más importante para los infantes sea que reciban desde el primer momento una educación de calidad y que desde que se pueda debemos llevarlos a las guarderías para que convivan con sus semejantes y empiecen a recibir estimulación temprana. Habrá quien diga que no, que lo más importante es que los infantes reciban todo el cariño, la atención y la educación en un primer momento, en los primeros años de parte de sus padres, y que únicamente una vez que ya tengan todos los elementos necesarios, puedan salir al mundo exterior a enfrentarse ya con mucho más éxito y elementos a un mundo que les va a demandar no pocos esfuerzos. En fin, lo que intento decirles es justamente eso. La multiplicidad de posiciones respecto de un tema implica que de todas las que hay, yo tengo que elegir una. Entonces, ¿yo qué creo respecto del aborto, por ejemplo? Y bueno, ¿yo qué creo? Exactamente cómo lo matizo, exactamente cómo lo acoto. Respecto de la reforma educativa, por decir algo, ¿yo cómo la entiendo? ¿Yo qué creo? ¿Yo qué pienso sobre ella? O respecto de la nueva manera de concebir la política, ¿yo qué pienso de aquellos que están detentando el poder en este momento? Y concretamente si lo están haciendo bien o mal, si es importante que todo el poder se concentre verdaderamente en una persona o sea necesario que continuemos con el esquema de la división de poderes y el equilibrio. ¿Yo qué creo? En el deporte incluso, ¿yo qué creo respecto de que es trascendental que absolutamente todas las personas tengan una pelota en su casa para poder ejercitarse en el fútbol? ¿O que todos tengamos las posibilidades de acudir a instalaciones públicas adecuadamente equipadas con infraestructura para que podamos hacer ejercicio regular? ¿Yo qué creo? Entonces, la importancia del pensamiento y de la diversidad de nuestras posturas hace que sean tan grandes las divergencias que prácticamente cada cabeza es un mundo, literalmente. Cada persona piensa lo que quiere, lo que puede, cree lo que quiere, cree lo que puede, y justamente cuando se trata de tomar o de asumir alguna decisión es que se pretende convencer a los demás de que en lugar de tomar por la derecha, se opte por la izquierda, o en lugar de continuar de frente, detengamos nuestro paso y hagamos un análisis, o en lugar de bajar los escalones, procuremos subir, o en lugar de que sigamos alimentándonos como lo estamos haciendo, cambiemos nuestra dieta y los elementos que nos dan nutrición, etc. Que tomemos entonces decisión.
Esto, las decisiones, la persuasión, es decir, el convencimiento, está íntimamente relacionado al ejercicio de la oratoria. La oratoria tiene, que aquí decir, dos finalidades. La primera de ellas es convencer. Y esto es muy importante porque, reitero, cae en esto que estamos platicando. Convencer significa persuadir. Es decir, vencer las resistencias que tiene el otro para que deje de pensar como lo viene haciendo y piense como yo le estoy exponiendo. Convencer implica presentar argumentos, decirle por qué estás mal o por qué estoy yo bien. Significa que le dé los elementos para llamarlo a pensar de manera consciente y entonces que abandone esas resistencias o esas creencias que tiene para que finalmente me siga. Si yo estoy tratando de venderle algo, de venderle un detergente, por ejemplo, trato de resaltar todas las ventajas competitivas que tiene el producto que yo estoy expendiendo para tratar de que mi cliente potencial se dé cuenta de las bondades que tiene mi detergente y entonces termine comprando. O si vendo un coche, exactamente hacer lo mismo. Procurar ponderar todas las ventajas que tiene en el mercado, o si estoy en campaña política, convencerlo del por qué tiene que votar por mí y no por el resto de los aspirantes a ocupar un cargo público, o si trato de, o estoy participando en una asamblea comunitaria que va a decidir sobre si se abre la calle o no, sobre si se aumenta la tarifa de agua o no, sobre si que es importante conformar comités de vigilancia de los vecinos o no, etcétera, pues naturalmente mi misión será convencer a los demás de lo que yo creo y de las diferencias que tengo respecto a las otras posturas. Convencer es entonces ganar conciencia, es ganar las resistencias del otro. Y miren a su alrededor y van a darse cuenta de que vivimos en una lucha constante, terrible, frenética, feroz, en donde todo el mundo lucha por ganar tu atención. Abran la internet, enciendan la televisión, enciendan la radio y lo primero que van a escuchar es una serie de mensajes o a ver una serie de mensajes que intentan ganar su atención para que hagan algo. Y entonces luchan porque les compremos leche, porque les compremos cereal, porque les compremos pañales, porque nos mudemos a vivir a determinada ciudad, etcétera, etcétera. Luchan porque vayamos, en lugar de comprar a una tienda, porque vayamos a la otra, porque nos cambiemos de esta compañía telefónica a la otra, en fin. Es una lucha feroz en este mercado, en donde justamente de lo que se trata es de ganar la atención en primer sitio y enseguida vencer las resistencias del cliente. Entonces, en este mismo sentido, es que la oratoria, la palabra, tiene una vinculación fundamental con la capacidad de convencer a los otros. Los estoy venciendo sus resistencias, los estoy ganando a mi favor. Esa es la gran aportación práctica que nos ofrece la oratoria, el que podamos justamente convencer a los otros. Reitero, la oratoria tiene dos finalidades y una de ellas es convencer, persuadir, ganar la conciencia del otro, vencer sus resistencias. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Seguros?